Hoy descubrimos contigo un avance espectacular para el crecimiento del pelo, el primer estimulante de tus células madre capilares. Y es que hay dos enfoques para el tratamiento de la alopecia. Uno son los productos farmacológicos típicos y otro es mediante la estimulación de forma natural de tus propias células madre. Un producto sin efectos secundarios a nivel sexual, pero con el apoyo de la genética más avanzada. Hoy traemos el análisis más importante para este año 2026 sobre PP405, el tratamiento capilar del que se habla en todos los foros y medios de comunicación. Tenemos en nuestras manos el informe de investigación estratégica de diciembre de 2025 sobre el PP405 del Pelage Pharmaceuticals. Y os adelantamos algo, ya no es una promesa de laboratorio, es una realidad que se está utilizando en personas de carne y hueso. Vamos a desmigar este informe de 20 páginas punto por punto. Y vamos a explicarte por qué Google acaba de invertir millones en esto y qué es eso de hackear el metabolismo del pelo. Y lo más importante, los resultados reales en humanos. Si tienes alopecia, si te preocupa tu pelo o simplemente te gusta la ciencia, quédate porque vamos a explicar por qué el PP405 podría ser el primer fármaco de una nueva era. ¡Comenzamos! Lo primero que tenemos que hacer para abordar este nuevo fármaco es entender por qué lo necesitamos. Para ello hay que mirar qué tenemos hoy. Básicamente minoxidil y finasterida, fármacos del siglo XX. Exacto, pero ojo, esto no significa que no funcionen, sino que funcionan y funcionan muy bien, pero tienen algunos inconvenientes. La finasterida juega con tus hormonas y esto suele dar un poco de miedo por los efectos secundarios a nivel sexual. Y el minoxidil, pues bueno, mejora el aporte sanguíneo y otras cosas, pero no es efectivo al 100% ni es efectivo en todas las personas, por no hablar de lo engorroso que resulta cuando lo aplicamos en la cabeza. La industria llevaba décadas estancada, intentando mejorar fórmulas viejas. Pero Pelage Pharmaceuticals ha dicho, no vamos a tocar las hormonas, vamos a ir directamente con la célula. La teoría, la verdad es que es realmente espectacular, pero ¿funciona en humanos, Laura? Pues aquí viene lo más interesante de este informe. En él se nos detallan los resultados en fase 2A finalizados a mediados de 2025. Probaron esto en 78 pacientes, hombres y mujeres, utilizando un gel tópico al 0,05% una vez al día, obteniendo muy buenos resultados en cuanto a densidad capilar. Y lo más impresionante, observaron el crecimiento del pelo nuevo en áreas donde ya había calvicie, no solo engrosamiento de la pelusa. Y todo esto solo en 8 semanas. Para que te hagas una idea, con finasterida o con minoxidil solemos pedir al paciente de 4 a 6 meses de tiempo para ver algo de resultado. Aquí la biología se activa rapidísimo. Pero ahora la pregunta del millón que muchos pacientes nos hacen en la consulta que tenemos en Castellón. ¿Y los efectos secundarios qué? Pues esta es nuestra parte favorita del informe. En la fase 1 se confirmó algo crucial: absorción sistémica escasa o nula. Dicho de otro modo, si te pones el gel en la cabeza, penetra en el folículo y hace su magia, pero no pasa a la sangre. Y si pasa, es indetectable. Eso significa que se reduce al mínimo el riesgo para el corazón, para el hígado y, muy importante, el riesgo sexual. Y eso lleva a la otra gran noticia. Como no toca las hormonas, funciona y es seguro también para las mujeres. Esto es fundamental porque las mujeres suelen ser las grandes olvidadas de los estudios por temas hormonales y tenemos más limitaciones en los tratamientos femeninos. Pero aquí no, el ensayo incluyó mujeres y vieron resultados muy favorables. Es una terapia unisex. Y atención aquí, porque esta es la parte más fascinante. ¿Cómo funciona el PP405? Para que todo el mundo lo entienda, vamos a utilizar una metáfora. Imagínate que las células madre del pelo son como un coche híbrido. Tiene dos formas de funcionar, dos modos de conducción. Exacto, cuando el pelo se cae y el folículo entra en reposo, esa fase telógena donde no crece nada, la célula está en lo que llamaríamos el modo eco. Es decir, la célula va tranquila, va consumiendo el combustible al tran-tran. Ese combustible se llama piruvato y entra muy despacito en el motor principal, que es la mitocondria. Mientras el motor siga en modo eco, el coche no corre, es decir, el pelo no crece. Ahora aparquemos el coche un segundo y vamos a la biología molecular pura, a lo que realmente pasa en el tejido. ¿Qué hace exactamente el fármaco PP405? El PP405 bloquea una puerta muy específica, el MPC o portador de piruvato mitocondrial. Digamos que se pone a la entrada de la mitocondria y le dice al piruvato, tú no pasas. Cierra el acceso de combustible que comentábamos antes.
Y aquí es donde la célula reacciona. Como el piruvato no puede entrar dentro de la mitocondria, se empieza a acumular en la parte de fuera, en el citosol. La célula va a detectar este atasco y activa un plan de emergencia utilizando una enzima que se llama lactato deshidrogenasa para transformar todo este piruvato acumulado en lactato. Y aquí está el gran descubrimiento. El lactato no es basura metabólica, sino que actúa como una potente molécula de señalización. Básicamente le da una orden a las células madre para que salgan del reposo y empiecen a dividirse frenéticamente. Esto es sensacional, pero entonces, volviendo a nuestra metáfora, el PP405 lo que hace es obligar al coche a salir del modo eco y a meter el modo sport de golpe. El motor ruge, se inunda de lactato y el coche sale disparado. De esta forma, hemos forzado mecánicamente al folículo a arrancar y a producir pelo nuevo simplemente cambiándole el combustible. Es decir, no estamos bajando la testosterona ni abriendo los vasos sanguíneos, estamos reprogramando el metabolismo del folículo para obligarlo a crecer. Es literalmente engañar a la célula para que crea que tiene que crecer ya. Vale, doctores, me habéis convencido. Ahora, ¿dónde lo compro? Pues aquí tenemos que poner el freno de mano porque todavía no está en las farmacias, pero la cosa parece que va muy en serio. Una advertencia muy seria sobre el informe. Como se han publicado las patentes, están apareciendo webs donde se venden PP405 para investigación. Nuestra recomendación es que no lo compres. El éxito de este fármaco no es solo la molécula, es el vehículo, el gel que permite que penetre en la piel. Lo que te venden por ahí son químicos inestables que no van a llegar al folículo y pueden ser peligrosos. En octubre de 2025, la empresa farmacéutica cerró la ronda de financiación de 120 millones de dólares. Y lo más interesante es quién pone el dinero: Google Ventures y Ask Ventures Partners. Esta gente no pone 120 millones de dólares si no ven que la ciencia es muy sólida. ¿Y para qué es este dinero? Pues para pagar la fase 3 que empieza ya en 2026. Serán estudios masivos con más de 1000 pacientes para confirmar todo esto a gran escala. Si todo va bien y somos optimistas pero cautos, la hoja de ruta regulatoria apunta a una aprobación de la FDA a finales de 2028 o 2029. Cuéntanoslo en los comentarios. ¿Esperarías hasta 2029 por un tratamiento sin efectos secundarios hormonales o prefieres empezar con algún otro tratamiento? Te leemos. En resumen, el PP405 no es un crecepelo más, es el primer fármaco de su clase que utiliza la medicina regenerativa metabólica. Reactiva las células madre dormidas, es tópico y no entra en la sangre, no tiene efectos sexuales y sirve tanto para hombres como para mujeres. Estamos posiblemente ante el relevo generacional que llevábamos 30 años esperando. Nosotros vamos a seguir muy de cerca el inicio de la fase 3 en 2026. Si quieres estar al día de cada avance, suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te avise. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo de Medicina Capilar. Hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo programa.